Bueno, vamos a realizar el primer ejercicio que os puse, en el que os pongo este circuito, que es un circuito mixto, en el que hay una resistencia, la de 180, que está en serie con el conjunto de estas dos. No está en serie con ninguna de las dos, sino está en serie con el conjunto. Y el conjunto, o sea, la R2 y la R3, están en paralelo. Bueno, vamos a hacer primero la resistencia total. Para hacer la resistencia total, lo que tenemos que hacer es, como hay dos que están en paralelo, comenzamos con estas dos que están en paralelo. Entonces, en vez de total, vamos a calcular primero la 2, 3, es decir, la suma de las 2 y la 3. Para sumar en paralelo, podemos utilizar o bien, lo ponemos aquí, por ejemplo, el inverso de R3 será igual al inverso de R2 más el inverso de R3. ¿De acuerdo? Si esto lo manipulamos, pues veremos que es, en el caso de que haya dos resistencias, veremos que es R2 más R3 partido R2 por R3. Es decir, que R23 es igual a R2 por R3 partido R2 más R3. ¿De acuerdo? Haciendo esto, podemos poner que R2 es 960 por 100 partido 960 más 100. Esto da 90, ¿de acuerdo?, ohmios. Como veis, el resultado es más pequeño que cualquiera de las dos que intervienen en la suma, porque estamos en paralelo y estamos sumando inversos. Vale, con esto ahora ya podemos calcular la total, es decir, R total es igual que R1, como ahora está en serie con este bloque, más R2, 3. Es decir, R1, que es 180, más 90,57. 270,57. Bueno, ponemos el valor este. Esta es la resistencia total, que era lo primero que nos pedía en el ejercicio. Lo segundo que nos pide es la diferencia de potencial que hay en cada una de las resistencias. Bien, entonces el electrón sale por aquí, como la pila tiene 9 voltios, digamos que el electrón sale por aquí con 9 voltios. 9 voltios sería como la energía que lleva el electrón. Vale, entonces en todo este punto, en todo esto, el electrón tiene 9 voltios. Cuando atraviesa la primera resistencia, el electrón pierde energía. ¿De acuerdo? Luego aquí tendrá menos de 9 voltios, ¿vale? Y cuando los electrones, llega aquí un momento en que los electrones con menos de 9 voltios, ahora calculamos lo que es, unos decidirán ir por arriba y otros deciden ir por abajo, ¿vale? Como esta resistencia es más grande que esta de aquí abajo, la mayoría de los electrones tenderán a ir por la resistencia menor, porque les cuesta menos, y algunos tenderán a ir por la de arriba. Una vez que llegan a este punto, se vuelven a juntar, ahora ya con menos energía, y vuelven a la pila. Como vuelven a la pila, no necesitan ya energía porque no tienen que atravesar ninguna resistencia. Luego toda la energía que tenían aquí la van a dejar en esta resistencia, los que van por arriba, y en esta los que van por abajo. Es decir, que aquí todos los electrones tendrán 0 voltios. Aquí tendrán 9 voltios y aquí 0 voltios. Vamos a ver lo que ocurre en la primera resistencia. La primera resistencia, como digo, tiene una intensidad que vamos a llamar I1, ¿vale? Y por aquí vamos a llamarle, por ejemplo, I2, y a esta resistencia la llamamos I3. Bueno, como sabemos la resistencia total, podemos calcular la intensidad total que atraviesa el circuito. La intensidad total es la cantidad de electrones, ¿vale? Ya sabéis que la intensidad es la cantidad de electrones que se mueven. Si os dais cuenta, la cantidad de electrones que se mueven por aquí es exactamente igual a la cantidad de electrones que atraviesan la primera resistencia. Es decir, que I total será igual que la I1. Bueno, vamos a ir calculando la I total, que eso sí lo podemos calcular. La I total, por la ley de Ohm, es voltaje total partido resistencia total. El voltaje total son 9 voltios. La resistencia total son 270,57 ohmios. Con lo cual, si lo divido, da
0,033 amperios. Si lo ponemos en miliamperios, pues lo multiplicaríamos por 1000 y entonces obtendríamos que son 33 miliamperios. Ya sabemos la intensidad total, que por tanto es la misma que la intensidad sub 1. ¿De acuerdo? Pues ya sé que la I sub 1 son 33 miliamperios, o 0,033 amperios. Con esto, aplicando la ley de Ohm en la primera resistencia, yo puedo saber que V1, la ley de Ohm dice que es I sub 1 por R sub 1, será igual a, lo pongo en ohmios, en amperios, 0,033 por la resistencia R1, que es 180 por 180 ohmios. Estos son amperios por ohmio. 6 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera resistencia, de estos 9 voltios, se gastan 6 voltios. Luego aquí los electrones en este punto tendrán 3 voltios. Vale, una vez que llega a este punto, los electrones, cada uno de ellos tiene 3 voltios de energía, unos van por arriba y otros tirarán por abajo. Pero todos ellos, tanto los que vayan por arriba como los de abajo, van a dejar 3 voltios en cada resistencia, porque ya no tienen que atravesar ninguna más, con lo cual los que van por arriba gastan aquí 3 voltios, los que van por abajo gastan aquí 3 voltios, todo lo que tienen lo gastan porque ya no tienen que recorrer ninguna más. Por tanto, el voltaje que gastan en 2 será igual al voltaje que gastan en 3 y será igual a 3 voltios, que es 9 menos 6. El voltaje de dos resistencias que están en paralelo es el mismo. Vamos a seguir manipulando y entonces para calcular nos queda calcular I sub 2 e I sub 3. I sub 2 será V sub 2 partido R sub 2. Como sabemos cuánto vale la V sub 2, pues V sub 2 es 3 voltios partido la R sub 2, que es 960 ohmios. 125 por 10 a la menos 3 amperios. O lo que es lo mismo, 3 miliamperios, 3 y pico miliamperios. Y la I sub 3 igual V sub 3 partido R sub 3. V sub 3, 3 voltios, R sub 3 son 100 ohmios, luego 0,03 amperios, es decir, 30 miliamperios. Mira, si sumamos estas dos, ¿de acuerdo? 30 miliamperios y 3 miliamperios, vamos a poner aquí para que lo veamos mejor, y 30 miliamperios aproximadamente, si lo sumamos nos dará los 33 miliamperios de la intensidad total. Porque recordad que la intensidad tiene que ver con los electrones que se mueven por un circuito. Por tanto, los electrones totales que se reparten en la rama de arriba y en la rama de abajo tienen que ser la suma de estos dos, tienen que ser igual a los totales. Bueno, pues ya tenemos hecha la segunda pregunta. Y la tercera dice, potencia entregada por la pila y absorbida por la R1. Bueno, os recuerdo que la fórmula de la potencia, lo ponemos aquí, la fórmula de la potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia total será igual a voltaje total por intensidad total. Voltaje total de la pila, 9 voltios. Intensidad total de la pila, 33 miliamperios o 0,033 amperios. Bueno, pues si multiplicamos esto, será igual a 0,297, vamos a poner 0,3, aproximadamente 0,3 vatios, porque es la potencia se mide en vatios. Esta es la potencia total de toda la pila. La que hay en R1 la podemos calcular, la potencia en R1 será igual a V1 por I sub 1. Normalmente en las resistencias se suele utilizar esta otra fórmula. Mirad, el voltaje sería igual a I sub 1 por R1 por I sub 1. Es decir, este voltaje sería eso de ahí. Luego, I sub 1 al cuadrado por R1. Se suele utilizar en las resistencias normalmente esto porque habitualmente conocemos la intensidad que pasa y la resistencia.
y no conocemos muchas veces el voltaje. Entonces se suele hacer así, pero podemos hacerlo como queráis, ¿vale? Y con esto pues obtenemos, por ejemplo, si lo hacemos de esta otra manera, como la I sub 1 es igual que la I total, que es 0,033 al cuadrado por 180. Da igual a 0, aproximadamente 2 vatios, ¿vale? Con lo cual, si en esta resistencia se gastan 0,2 vatios, como teníamos 0,3 vatios de potencia, pues todo eso se gastará en el segundo, se repartirán entre la 2 y la 3. Bueno, eso ya, si queréis, lo podéis calcular vosotros. Y ahora me dice que durante 2 horas, ¿qué energía en vatios por hora? O sea, me pide calcular la energía, que ya sabéis que la energía es la potencia por el tiempo. Como me dice que son 2 horas, ¿qué energía cede la pila y qué energía absorbe la resistencia 1? Bueno, pues la potencia, pondríamos la potencia de 0,3, que es la potencia total, la de la pila, por 2 horas, pero hay que poner, como me dice que lo calcule en vatios por hora, no me hace falta hacer más. Es decir, me daría 0,6 vatios hora. Si me pidiera que la energía la diera en julios, tendría que poner el tiempo en segundos, ¿vale? Pero como me pide en vatios hora, pues ya está. Esta es la energía total. Y la energía en la primera resistencia será igual a potencia en la primera resistencia por el tiempo. El tiempo sigue siendo 2 horas. Por tanto, potencia en la primera resistencia 0,2 por el tiempo que son 2 horas, luego 0,4 vatios hora. ¿De acuerdo? Esto realmente es la energía que se está gastando tanto en el circuito entero, o sea, esta es la energía que proporciona la pila, y lo que se gasta, 0,4 se gasta aquí, luego 0,2 se gastará en esas 2 horas, se gastará en estas otras 2 resistencias. Bueno, si tenéis alguna duda, me preguntáis.